Buenas noches, profesora. Nosotros somos el grupo número 11. Estamos integrados por Carlos Duán Amelcíjam, José Vicente López, Efraín Osorio y quien le habla, Andrés Bejarano. Eh, en esta presentación breve y resumida respecto al libro del autor David Berlo, del proceso de la comunicación, nos ha correspondido el capítulo número 7, significado de la comunicación. Nosotros al comunicarnos tratamos ya la mayoría de veces, buscamos objetivos que lleven al receptor a enviarnos la respuesta que nosotros queremos escuchar, como lo son su forma de pensar o referirse a un tema en especial y a una determinada cosa, ¿sí? Eh, Como bien nos lo dice el autor, los mensajes son eventos de conducta que expresamos desde nuestro interior, ¿sí? Pueden ser escritos, pueden ser sonidos en el aire, marcas en objetos e inclusive los movimientos. El origen del lenguaje es imposible determinarlo exactamente cómo se desarrolló. Pueden ser varios determinantes que hoy son útiles, como son los signos, las señas, los ruidos, etcétera, ¿sí? Tordi concluyó en su hipótesis, seleccionó 4 grupos sobre el uso del sonido con el cual el hombre expresa sus ideas, que son el ding dong, el wow wow, el popo y el yum yum. La teoría del ding dong es un concepto mundial que cada cosa tiene un sonido asociado. O sea, todo en el mundo nosotros lo relacionamos con un sonido, ¿sí? La teoría del wow wow, eh, acá se asume que el hombre copió los sonidos de los animales. Es curioso, pero en esta teoría existe una duda en su investigación del por qué se cree que el hombre copió los sonidos del animal. En la teoría Pou Pou, esta se basa en sonidos instintivos del hombre, ¿sí? Y que existe un significado para cada sonido. Es decir, nosotros tenemos una respuesta o tenemos un significado a cada sonido que nosotros expresamos. La teoría del Yum Yum es el hombre la expresa por gestos, ¿sí? Y según el físico Paget asegura que cualquier estímulo hace que el hombre responda con gestos, siempre, siempre. El origen del lenguaje, entonces Tordi sacó unos símbolos de que el lenguaje es arbitrario, ¿sí? Entonces, el hombre en el prelenguaje balbucea con frecuencia, siempre balbucea con frecuencia, como los niños, es frecuente que eso pase. Hay ciertos sonidos emitidos por casualidad al tocar ciertos objetos. Los hombres también emiten sonidos entre ellos mismos. Aumentó la manera de fluir en el medio ambiente y congéneres, dar respuesta a otros utilizando ciertos sonidos y gradualmente el hombre responde con determinados conjuntos de sonido de una forma similar. Es decir, la comunicación con respecto al sonido fue muy importante en todo el desarrollo y el origen del lenguaje, ¿sí? Y la teoría del balbuceo por azar, eh, pues la podemos expresar bien sea desde muy, muy pequeños hasta entrar a una edad ya donde logramos empezar a entender ya palabras que es alrededor de los 2 años. Muchas gracias, profesora. Muy buenas noches y espero haber tenido una eh, suficiente exposición clara. Significado del significado. En nuestra vida cotidiana utilizamos el lenguaje para expresar y
producir significados relacionados con los códigos que elegimos al comunicarnos. Según la teoría desde que nacemos podemos comunicarnos por sonidos emitidos. Estos se dan en los niños recién nacidos, que al comunicarse con sus padres, estos responden con claridad al balbuceo y dar inicio a la comunicación entre símbolos y objetos. En el origen de la lengua, relacionándose entre símbolos y objetos, la intención del mensaje es formar en la mente de cada individuo un significado. La comunicación no consiste en la transmisión del significado. Se necesitarían varias horas o décadas para explicarle a la gente que el significado se puede dar con diferentes palabras, pero con el mismo objetivo. Solo los mensajes son transmitibles y los significados no están en el mensaje, sino en el usuario. Al emitir un mensaje podemos darnos cuenta, al yo dar una conferencia o hablar un tema entre hartos compañeros o personas, yo puedo dar el mensaje y cada persona tiene un significado diferente, pero con las mismas intenciones del mensaje que yo estoy brindando. Reglas de oro de la comunicación. Trata a los demás como ellos quisieran ser tratados, que bien puede ser un trato muy distinto del que desearías para ti. Pues nos podemos dar cuenta que pues hay veces el trato entre culturas, las personas del campo, entre los extranjeros, pues el trato es diferente. En el mundo hay culturas que se diferencian por sus idiomas y hay unos que utilizan palabras que se confunden al comunicarse con otras personas, como decir un extranjero, un estadounidense, que ellos no entienden por qué unas personas utilizan palabras como raras que hacen que el significado, o sea, el mensaje no se entienda y no le pueden dar significado a esas palabras. Y ahí aparecen las falencias de la comunicación. Pues nos podemos dar de cuenta que el granjero que solicitó ayuda para sus cerdos y en lugar de encontrar un mensaje claro o una idea clara, pues le dieron un libro, pues él al leerlo pues no entendió qué era lo que él necesitaba para curar sus cerdos. Lo mismo da el jefe con sus empleados, que no les tenía claro como la información y sus trabajadores no rendían. El científico que fue entrevistado y le dijo todo su proceso de investigación y la periodista en el guión no subió sino malinterpretó el significado de la investigación que el científico estaba adelantando. Que con esto nos podemos dar de cuenta que el significado del mensaje se halla en las personas. Los significados son personales, diferente de una persona u otra. Se podría decir que si el mensaje es claro, sin importar el medio o el canal, siempre obtendrá con éxito el significado, para así tener una buena comunicación. Forma en que aprendemos los significados. El mundo era una lozana y zumbadora confusión, dijo William Jay. Cuando nosotros pues nacemos, no tenemos ningún significado de ninguna forma, objeto
A veces pues no nos relacionamos con ningún símbolo y el mundo pues no significaba nada para nosotros. Pero esta confusión cada día fue menos, comenzamos a explorar el mundo, a organizarlo y a aprender cosas nuevas. Las formas y los sonidos se relacionan con personas y cosas. En los primeros 4 meses los sonidos que emiten los bebés son muy parecidos en cualquier parte del mundo. Después de eso ya comienzan a tener influencia de su entorno y se parecen más a sus padres, pero en diferentes idiomas. El perro de Pavlov. Pavlov hizo un experimento donde nos muestra dos tipos de estímulo: el estímulo condicionado y el estímulo no condicionado. Él le daba de comer a su perro y se dio cuenta que cada vez que el perro lo veía, segregaba saliva. Esto no se lo enseñó Pavlov. La segregación de saliva es el estímulo no condicionado de perro, pero comenzó a llamarlo con una campanilla para darle de comer. Lo repitió en muchas ocasiones. Después se llamó al perro con la campanilla y se dio cuenta que solo llamándolo segregaba saliva y movía la cola y las orejas como si fuera a comer. Pero pues el perro había desarrollado un estímulo condicionado que le enseñó Pavlov. Estos estímulos nosotros los desarrollamos por medio de nuestros entornos, como los reflejamos, como a veces los bebés no se asustan por lo que le lancen una pelota en la cara la primera vez, porque nunca lo han vivido. Después de varias repeticiones ya habría creado un estímulo, ¿sí? Es decir, en el estímulo condicionado, pues cuando le damos la comida al perro, y el estímulo no condicionado cuando realmente me pasa a mí que tengo un perrito y cada vez que cojo la bolsa ya él sabe que vamos a ir a la calle. Estímulos. Hay dos tipos de estímulos: el proximal y el distal. Al poco tiempo de nosotros haber nacido, lo primero pues que nos presentan es el alimento, que es el seno de nuestra mamá, que emite varias respuestas, donde pues segrega saliva, donde erutamos y también pues donde en algunos estímulos son visibles y otros no. El estímulo proximal se halla por el contacto de la persona o de un objeto. Activa nuestros sentidos. El niño donde se da cuenta que pues, la mamá le está dando de comer, bien sea el pecho o el biberón. Y el estímulo distal es donde vemos que la mamá pues está alistando, bien sea el seno o el biberón, y ya pues el bebé siente que pues le van a dar de comer. Los significados son diferentes de una persona a otra. Conocemos personas que le tienen miedo a los ratones, y más las mujeres. Cuando una mujer ve pasar un ratón por el lado, pues empieza a gritar y se asustan. Esto es un estímulo distal, y que pues a veces, ¿qué pasa si la toca? Tiene la misma reacción. Vemos que con el estímulo distal o proximal corresponden a la misma manera, también en el entorno que fluye, en el significado que le damos también a las cosas. Estímulo lingüístico, sonidos y símbolos. Los estímulos lingüísticos son la combinación de los sonidos escritos que llamamos palabras o frases. En el niño pues primero aprende combinaciones de sonidos que vienen siendo palabras orales, que están relacionadas tanto como con las personas como los objetos, para darle un significado. Las palabras están relacionadas
orales y con los objetos. A continuación vamos a abordar el título Sugerencias para la reflexión y la discusión, que como su título lo dice, es para reflexionar acerca de lo que acabamos de exponer y tener un poco más claros los conceptos. Para esto pues se van a dar un par de ejemplos bastante dinámicos y se van a reforzar algunas definiciones. Para esto vamos a usar los primeros tres subtítulos sugeridos por el autor y, los vamos a tomar en orden. ¿Cómo y por qué se origina el lenguaje? Realmente y a ciencia cierta no se puede determinar cómo se originó el lenguaje. Sin embargo, el autor nos muestra 4 posibles teorías que en conjunto nos pueden dar una noción de cómo fue el origen. Hablamos exactamente de las teorías Ding Dong, teoría Wow Wow, teoría Pou Pou y teoría Yam Yam, las cuales expusimos anteriormente. Además, el autor en su tesis propone que el lenguaje se origina con el fin de expresar los significados a sí mismo y transmitirlos a los demás. Otro aspecto al cual nos hace claridad el autor es que el hombre construyó el lenguaje en virtud de los principios de interpretación, respuesta y recompensa que rigen todo aprendizaje. Son los símbolos significantes y las relaciones estructurales entre ellas indispensables para la comunicación. Al surgir esta figura oral de símbolos significantes en conjunto, su gran adaptación se hace indispensable en el momento que el hombre lo hace parte de su lenguaje y lo entiende como tal. Es capaz de codificarlo y decodificarlo a todo nivel. El lenguaje comprende un conjunto de símbolos y los métodos significativos para combinar estas unidades. ¿Están ambos sujetos a cambios? Están sujetos a una evolución del lenguaje y en tanto directamente a cambios. Estructuralmente puede que no haya muchas variaciones. Caso contrario sucede a los símbolos significantes, que sí pueden tener cambios dependiendo de las condiciones del entorno. ¿Es uno de estos factores más importante que el otro? De ninguna manera, ya que funcionan en total armonía. Es decir, que los símbolos necesitan de una relación estructural para funcionar y comunicar. Ahora unos ejemplos. Elíjase cualquier palabra. Úsese esta en 4 frases ilustrando un significado distinto en cada una de ellas. Revísese la planta. Creo que se le pegó algo en el pie cuando pisó. Voy a salir de vacaciones. ¿Podrías por favor regar mi planta? Estoy en la planta. Es posible que me demore. Tengo una cita médica. Creo que es en la 3ª planta. Como vemos, el primer ejemplo se refiere a la planta del pie, a la parte baja del pie, y le indica que pisó algo con la planta del pie. En el segundo ejemplo cambia totalmente el sentido. Al una persona salir de vacaciones le solicita a otra que le riegue la planta, refiriéndose a una mata de origen vegetal en la cual tiene que regar. El tercer ejemplo es una persona que se encuentra en su lugar de trabajo, presuntamente en una planta, más como enfocado al trabajo. Este es el sentido de esta frase. Y la otra es de una persona que va a una cita médica y que cree que es en la 3ª planta, o sea, como en el 3er piso o en el 3er nivel. Entonces vemos solo con una sola palabra cómo puede tener un significado totalmente distinto. Ahora, para mí, ¿qué es una planta? Planta en ingeniería y en diseño arquitectónico es una proyección del dibujo vista desde arriba. Otro significado más para la palabra planta. Ahora unos ejemplos. Elíjase cualquier palabra. Úsese esta en 4 frases ilustrando un significado distinto en cada una de ellas. Revísese la planta. Creo que se le pegó algo en el pie cuando pisó.
Voy a salir de vacaciones. ¿Podrías por favor regar mi planta? Estoy en la planta. Es posible que me demore. Tengo una cita médica. Creo que es en la tercera planta. Como vemos, el primer ejemplo se refiere a la planta del pie, a la parte baja del pie, y le indica que pisó algo con la planta del pie. En el segundo ejemplo cambia totalmente el sentido. Al una persona salir de vacaciones le solicita a otra que le riegue la planta, refiriéndose a una mata de origen vegetal en la cual tiene que regar. El tercer ejemplo es una persona que se encuentra en su lugar de trabajo, presuntamente en una planta, más como enfocado al trabajo. Ese es el sentido de esta frase. Y la otra es de una persona que va a una cita médica y que cree que es en la tercera planta, o sea, como en el tercer piso o en el tercer nivel. Entonces vemos solo con una sola palabra cómo puede tener un significado totalmente distinto. Ahora, para mí, ¿qué es una planta? Planta en ingeniería y en diseño arquitectónico es una proyección del dibujo vista desde arriba. Otro significado más para la palabra planta. De esta manera terminamos nuestra presentación. Agradezco en nombre de todos la atención prestada. Muchas gracias y hasta luego.